Acto seguido, cedo el uso de la voz hasta por 20 minutos a la doctora Alma Rosa Baena Villalobos, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quien nos impartirá la conferencia magistral Nulidad de elección municipal por violencia política en razón de género. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Especialmente doy el agradecimiento más afectuoso al doctor Francisco Morales Olvera, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, por esta invitación. También agradecer la anfitrionía de las magistradas del Tribunal Electoral de Veracruz, a su presidenta, la doctora Tania Celina Vázquez, a la magistrada Lilia del Carmen García. Por supuesto, también agradecer al vicepresidente de la FIA, Patricio Marianel, de la Corte de Argentina, por sus saludos y por estarnos siguiendo, también a los integrantes de la Corte de Costa Rica y de todas las personas que están presencialmente y conectadas también a través de las diversas redes sociales de la FIA. Para mí es un gran gusto el poder estar aquí en este Congreso Internacional, en donde en esta ocasión quise compartir con todas y con todos ustedes un caso en donde pues generamos, considero, pues un precedente a nivel nacional y que entiendo ha generado también interés a nivel internacional sobre nulidades de elección por casos de violencia política en razón de género. El primer caso sobre elección municipal que fue anulada versó en el ayuntamiento de Iliatenco, en el estado de Guerrero, en nuestro país, en México. El segundo fue en Atlautla, en Estado de México, y este tercer asunto acontece en el estado de Michoacán, en el municipio de Irimbo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia sustancial entre estos tres asuntos? Los primeros que acabo de referir, los de Iliatenco y los de Atlautla, versan de manera esencial sobre la colocación y pintas de leyendas que generan un discurso de violencia en contra de las candidatas que quedaron en segundo lugar y con una diferencia menor al 5% del resultado entre el primer y segundo lugar. Y en el caso de Michoacán vemos que hay una diferencia. Aquí lo que caracteriza fundamentalmente a esta elección municipal de Irimbo, Michoacán, fue violencia política en razón de género, pero a través de las redes sociales. Y cabe mencionar esta cuestión porque me atrevo a decir que más del 90% de los asuntos o los procedimientos especiales sancionadores que en primera instancia son integrados por parte del Instituto Electoral de Michoacán, pues constituyen actos de violencia digital a través de las redes sociales. En una minoría pues son de otro tipo u otras modalidades. Sin embargo, en el caso de Michoacán vemos que nos enfrentamos en este proceso electoral 2023-2024 a la violencia en razón de género sustancialmente a través de las redes sociales. Y bueno, también hay un cuarto caso del cual en esta semana se acaba de resolver la nulidad de elección de la delegación Cuauhtémoc en Ciudad de México. Sin embargo, cabe destacar que en el caso de Irimbo, Michoacán, este asunto pues ya fue resuelto y revisado ante la instancia superior, que en el caso de Michoacán corresponde ante la Sala Toluca, y a su vez también fue impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en estas dos instancias de revisión fueron confirmadas las determinaciones en cuanto a la nulidad de esa elección y a la obligación del Instituto Electoral de Michoacán, en donde se le vincula a emitir una convocatoria para una elección extraordinaria. Como antecedente, tenemos que el 5 de septiembre del año pasado dio comienzo el proceso electoral. El 2 de junio, como todas y todos sabemos, se llevó a cabo la jornada electoral, y el 5 de junio posterior, como lo indica la ley electoral, se tiene que realizar el cómputo municipal, de donde se desprenden los siguientes resultados. Como podemos advertir de la tabla que se está proyectando en este momento, en primer lugar quedó el
el candidato de la coalición PAN-PRI con 3,272 votos, y en segundo lugar quedó la candidata del PRD con 3,159 votos, que fueron los que, de donde se desprende pues que hay una cercanía menor al 5% que establece la legislación electoral para arribar a la análisis de la determinancia cuantitativa. Sin embargo, ¿qué es importante mencionar o destacar de esta elección en Irimbo? Como ya lo refería, en esta se destaca la consistente y sistemática publicación en redes sociales de una página denominada La Voz de Irimbo, que además se advierte que está vinculada al sitio web presidenciairimbo.com.org y que pues también tiene vínculo con la administración municipal de Irimbo, Michoacán, en donde después de las pesquisas e investigaciones que realizó el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, se advierte que el origen o el propietario, la persona que dio de alta esta página, esta red social, es un simpatizante del candidato a la presidencia municipal que quedó en primer lugar. En dicha red social se advierten 14 publicaciones que tienen expresiones que el Tribunal Electoral del Estado calificamos como constitutivas de violencia política en razón de género, en perjuicio de la entonces candidata a la presidencia municipal, que quedó en un segundo lugar. Como podemos advertir de esta lámina, la diferencia fueron 113 votos de diferencia, el equivalente al 1.7%. Sin embargo, pues aquí la cuestión analizada y que por ese motivo se considera pues la determinancia es que en estas 14 publicaciones de manera reiterativa se advierten el empleo de estereotipos de género tendentes a denigrar, descalificar, exhibir de manera negativa, afectar su honor, su integridad, su capacidad, y que por ese motivo de todas estas publicaciones pues analizadas en el contexto en que se desarrollan y además con la ligera diferencia del 1.7% entre el primer y segundo lugar, pues arriba el Tribunal Electoral a la decisión de la actualización de la violencia política. De manera que en primera instancia vale la pena referir que hay diferentes medios de impugnación y procedimientos. Inicialmente, la candidata presenta una queja ante el Instituto Electoral de Michoacán por violencia política en razón de género, pero una vez que se realiza el cómputo municipal, de manera conjunta, tanto la candidata promueve un juicio de la ciudadanía y el partido político que la postuló presenta un juicio de conformidad en contra de la declaración de validez de dicha elección, de manera que el Tribunal Electoral determina con la finalidad de evitar sentencias contradictorias, remitir a la ponencia de una servidora tanto el procedimiento especial sancionador para su resolución como el juicio de la ciudadanía y el juicio de inconformidad a nuestra ponencia. Haciendo el análisis integral y sistemático de todas estas publicaciones, advertimos que la finalidad que se pretendió a través de este simpatizante del candidato a presidente municipal, que en principio obtuvo la constancia de mayoría y de validez, pues era ejercer violencia política, ya lo habíamos mencionado, cuestionar la capacidad, la autonomía, la integridad, la moral, la honestidad de la candidata, también cuestionando e interviniendo en relación con temas del Estado civil, creencias religiosas, el proyecto de vida de la candidata que obtuvo el segundo lugar y que fue quien presentó estos medios de impugnación. Ahora me voy a detener un poco aquí, sobre todo para las personas pues, que no son de México y que probablemente no estén familiarizadas con los temas político-electorales. Por supuesto, para realizar esta metodología de estudio y de análisis de todas las pruebas que se encuentran en el expediente,
pues hay 5 elementos que a través de la jurisprudencia 21 del 2018, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la Federación, ha establecido que deban analizarse y estudiarse, que se actualicen estos 5 elementos. El primero de ellos es que el acto u omisión se dé en el marco de ejercicio de derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo público, como es en este caso de una candidata a la presidencia municipal. El segundo elemento es que sea perpetrado por el Estado o por sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de estos, medios de comunicación o sus integrantes, y también muy interesante, también un particular o un grupo de personas pueden ejercer violencia política en razón de género. El tercer elemento, que sea de cualquier tipo, simbólica, sexual, patrimonial, económica, física, psicológica, y en el caso en que se dio este contexto de violencia, pues fue una violencia de tipo digital. Asimismo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y también en términos generales que se base en elementos de género, que se dirija a una mujer por ser mujer, que tenga un impacto desproporcionado y que pues se advierta que tienen elementos característicos por el hecho de ser mujer. Las personas que nos dedicamos a los temas de violencia política normalmente advertimos que el quinto elemento siempre es el más difícil de acreditar, porque sabemos que normalmente este tipo de violencia pues no se hace pública, pues se hace de alguna otra manera. Por ejemplo, en este caso se trató de ocultar a través de un perfil de Facebook en donde aparentemente pues no había ningún vínculo con el candidato a la presidencia municipal. Vale la pena en este momento mencionar que la candidata presentó tanto la queja por violencia política como el juicio de la ciudadanía para la nulidad de la elección por violencia política. Lo presenta no únicamente en contra de este simpatizante, sino en primer término lo presenta en contra del candidato a la presidencia municipal que obtuvo el primer lugar. Desafortunadamente, como lo mencionaba previamente, pues siempre es difícil acreditar que de manera directa, pues alguna persona esté ejerciendo este tipo de violencia. En este caso, pues como sabemos, a través de las redes sociales, pues se amparan ante el anonimato y es complicado poder arribar a quién se le puede atribuir este tipo de conductas de violencia. Sin embargo, bueno, gracias a las investigaciones que realizó el Instituto Electoral de Michoacán, en donde solicita a la red social Facebook o Meta Platform Inc., como realmente es su nombre o denominación social, solicita que se averigüe, que se indague y que se le proporcione al instituto los datos de la cuenta de Facebook, de los cuales, o La Voz de Irimbo, que fue a través de la cual se ejercieron todas estas publicaciones en contra de la candidata. Y a partir de esta información, pues se arriba a un nombre que pues finalmente es la persona a la que se le atribuye la titularidad. Se analiza que esta red social se creó hace más de 4 años, de manera que pues no fue creada ex profeso para esta cuestión, y en ese momento pues incluso el titular y el simpatizante que fue sancionado pues puso su nombre, es también incluso abogado. Entonces está vinculada también a un correo electrónico que también tiene el nombre de esta persona, y todos estos elementos pues le permiten al Instituto Electoral pues poder también abrir la investigación en contra de este simpatizante, que pues la candidata incluso conoce bien y que pues siendo de este mismo municipio y pues conociéndose entre ellos la gente que normalmente participa políticamente, porque cabe también referir que en la elección pasada ella también fue candidata y se enfrentó también en contra de este presidente municipal que iba para la reelección. De manera que, pues, como lo mencionaban quienes me antecedieron en el uso de la voz, pues normalmente de quienes somos víctimas de violencia, pues son gente cercana a nosotras, a nosotros. Sin embargo, pues en este caso en particular,
el agresor o el autor de estos mensajes consideraba que pues al estar protegido por el anonimato de la titularidad de una red social, pues no se realizarían las investigaciones conducentes. Sin embargo, no se contaba con que cuando se tratan de juicios, pues la autoridad electoral tiene también la posibilidad de hacer estos requerimientos, y Meta Platform Inc. pues les dio al Instituto Electoral estas herramientas para que pudiéramos dar con el paradero y la titularidad de donde venían estas publicaciones violentadoras. Sin embargo, lo que no se logró acreditar fue pues también la responsabilidad, el conocimiento o la determinación o la instrucción del candidato, por lo cual a él no se le sanciona como lo hubiera esperado pues la candidata violentada. Y pues nos encontramos ante estos elementos en donde finalmente el Tribunal Electoral de Michoacán resuelve en primera instancia el procedimiento especial sancionador y se declara responsable a este simpatizante. Este asunto fue revisado ante la Sala Toluca, no obstante lo anterior, Sala Toluca nos da la razón, lo confirma. También fueron impugnadas tanto el juicio de la ciudadanía como el juicio de inconformidad, y en un momento más vamos a ver ciertos elementos importantes en donde también dentro de esta metodología de estudio se realiza el análisis de la determinancia. La determinancia puede ser cuantitativa y puede ser cualitativa. La cuantitativa necesariamente tendría que haber una diferencia menor al 5%, y que como ya lo referimos fue del 1.7%, pero también en la cualitativa se tienen que hacer análisis muy específicos como las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la diferencia de votos entre el primer y segundo lugar, la atribuibilidad de la conducta, la incidencia concreta en el proceso electoral, en donde, sin lugar a dudas, pues por todas el contenido, tanto de frases, leyendas, mensajes, así como de imágenes, en donde colocaban a la candidata, pues en una situación de subordinación de un conjunto de hombres conocidos en la política en ese municipio, pues nos ayudan a finalmente a poder arribar a que sí hubo una determinancia. Otro elemento muy importante es que se advierte que de esta red social tiene más de 2,000 seguidores y que este video y todas las imágenes se reprodujeron pues también miles de veces, de manera que al analizar que únicamente hubo 113 votos de diferencia, consideramos las magistradas, sobre todo, en el caso del magistrado no estuvo tan convencido de esta cuestión de la violencia política en razón de género y la determinancia, pero bueno, las 3 magistradas votamos de manera unánime en el reconocimiento de la responsabilidad del simpatizante en la violencia política y en los juicios de inconformidad y de la ciudadanía, en considerar que eran elementos importantes y que eran determinantes y necesariamente arribar a la nulidad de esa elección. Y por supuesto, pues de qué manera afectaron a los derechos político-electorales estas conductas. Entonces, estos elementos también son estudiados en la sentencia. De manera que, de acuerdo con la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se actualizan cuando menos 4 causales que permiten arribar a la conclusión de estas hipótesis normativas, como obstaculizar la campaña en un contexto que se impide el ejercicio de los derechos políticos en condiciones de igualdad, en este caso el realizar propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género, donde, como bien lo dice esta fracción, que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad, discriminación contra las mujeres. El divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer, el ejercer violencia de cualquier tipo, en este caso psicológica, y también por la vía digital. De manera que se logró la acreditación de una campaña sistemática de denostación a la candidata y
con la finalidad de desvalorarla por ejercer los derechos políticos de ser votada y, por supuesto, también cuestionar la honorabilidad de la candidata. El Tribunal Electoral entonces concluye que todas estas publicaciones denunciadas, más allá de tener como un objetivo el informar a la ciudadanía, porque hasta esa cuestión, bueno, sabemos que las intervenciones, las manifestaciones que se efectúan están en principio amparadas por la libertad de expresión. Sin embargo, sí deben de tener todas ellas pues un máximo o un límite, es decir, todos los derechos fundamentales en principio están protegidos, sin embargo, también son susceptibles de modulación cuando ya llegan a los límites. Y un caso en donde es importante establecer límites es cuando ya se transgrede la dignidad de las personas. Consideramos que en este caso, este conjunto de publicaciones y de imágenes y de aseveraciones en donde se habla sobre la vida privada de la candidata, donde también inclusive se cuestiona y se dice que cómo es posible que ella no sea una mujer, que como las que se dedican a su hogar, las que se dedican a cuidar a sus hijos, pues que tenga las expectativas de participar y enriquecerse de un cargo público, cuando sabemos que normalmente en ese tipo de cuestionamientos no se les hacen a los hombres. Entonces, pues todos estos elementos que de manera constante en cada uno de ellos, me parece que pues sí fue una violencia muy grave y que indudablemente impactaron de manera negativa en perjuicio de la candidata al no garantizar entonces un ambiente para ella libre de violencia y, como ya se mencionó, por la determinancia, el menor de 5% de la diferencia entre el primer y segundo lugar. En los resolutivos del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, como ya lo había adelantado, se determina la nulidad de esta elección del Ayuntamiento de Irimbo, se dejan sin efectos la declaración de validez de la misma elección y de toda la planilla de la candidatura común, y por supuesto también se ordena al Instituto Electoral de Michoacán que emita una nueva convocatoria para realizar una elección extraordinaria, comunicando también lo conducente al Congreso del Estado y a la Secretaría del Ayuntamiento de Irimbo. Como ya lo adelanté, también estos asuntos fueron motivo de impugnación ante la Sala Toluca. Ahí están los números de expedientes en donde se confirma la resolución impugnada, y también recurrieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, en donde, como pueden advertir, también se confirma la sentencia impugnada. En este sentido, pues quisiera concluir mi participación diciendo que pues es muy lamentable que tengamos y que se haya caracterizado este proceso electoral por el incremento de la violencia en contra de las mujeres. Sabemos que con las reformas del 2019 de paridad en todo y esta obligación que se impone a los partidos políticos de registrar en igual proporción a hombres y a mujeres, pero también en segmentos de competitividad, pues esto ha incrementado la participación política de las mujeres, probablemente no muy voluntaria, pero finalmente obligatoria. Sin embargo, bueno, lo que ha acontecido es que vemos de manera significativa un incremento de violencia política en contra de las mujeres. No obstante lo anterior, bueno, creo que sí es importante tomar estos ejemplos para que pues también la ciudadanía lo sepa y también las y los candidatos. Recordemos que también la violencia política la puede cometer una mujer en contra de otra mujer. En este caso en particular fue un hombre quien se encargó de estar publicando de manera sistemática imágenes y mensajes en contra de la candidata, y pues que no se deben de quedar sin una sanción correspondiente y que sí haya autoridades encargadas de investigar y de sancionar en su caso. En caso de que se hubiese acreditado la violencia política por parte del candidato, nuestra legislación mexicana y michoacana establecen, y también la jurisprudencia, que estarían impedidos entonces las personas sancionadas para poder participar para un periodo subsecuente,
de manera que por lo pronto el simpatizante que fue declarado violentador se ordenó su registro durante 3 años en este registro nacional y estatal de personas que violentan derechos político-electorales de las mujeres, y a pesar de los medios de impugnación, bueno, se confirmó de manera que esta sentencia pues ya ha causado ejecutoria y en esos términos se quedaría. Sabemos que el Instituto Electoral ya está trabajando para hacer la convocatoria y por supuesto emitir la convocatoria a un proceso extraordinario. Y pues también quería compartirles que en la penúltima diapositiva, en las redes sociales de la candidata, ella publicó un mensaje después de la sentencia y que por supuesto también a través de esta red social solicité su autorización para poder compartir con ustedes un mensaje de lo que para ella representó por ejemplo, para las autoridades jurisdiccionales y administrativas de Michoacán, pues es un gran triunfo el que se arribe a la conclusión y se dé con el paradero de los responsables y que no se queden sin sanción. Sin embargo, bueno, me parece que algo muy valioso, pues es el mensaje que vamos a escuchar de la candidata, quien, reitero, pues me dio esta autorización de compartirlo. Sabe que íbamos a estar en este congreso, yo le pedí la autorización, de lo que implica. Para nosotros es un triunfo, sin embargo, para ella es apenas el comienzo de una nueva lucha y además, pues de elementos que persisten en su perjuicio. Es un mensaje que dura no más de 3 minutos y que voy a agradecer, pues, que lo escuchemos. Hola, soy Susi. Para mí significa un avance grandísimo en seguridad con perspectiva de género. Me siento atendida, pero ahora comienza la verdadera lucha para que se termine de hacer justicia en Irimbo, que se sancione a quien mandó y directamente se benefició, es decir, al candidato y presidente, autor intelectual de toda la violencia ejercida en mi contra. A raíz de la nulidad de la elección, me han revictimizado, me han generado una campaña ya no solo a nivel local, aquí en mi municipio, se han ido más allá. Al final es un costo que estoy dispuesta a soportar por hacer valer nuestros derechos. Todas las personas tenemos la libertad de vivir sin miedo. No es tan sencillo enfrentar estas luchas, pero confío en las instituciones y confío en que se hará justicia. Quiero que lo ocurrido en Irimbo trascienda fronteras, que vaya más allá, que levantemos la voz, que no nos quedemos calladas, que denunciemos porque sí pasa algo. Ahí está el ejemplo de Irimbo. Debemos unirnos y juntos erradicar todo tipo de violencia, que podamos tener un ambiente más seguro para nuestras hijas y para nuestras mujeres. Confío en ustedes. Estoy sumamente agradecida con todas las magistradas y magistrados que revisaron mi caso y generemos ya un ambiente de paz, un ambiente seguro para nuestras hijas y para nuestros hijos. Gracias por hacerme creer nuevamente en las instituciones. Ahora sé que vale la pena seguir luchando. Un aplauso para Susi. Pues muchas gracias a todas y a todos por su atención, y pues es un caso que siempre queda como el sabor agridulce, por una parte del deber cumplido, pero por otra parte saber que pues la violencia política es una realidad y que normalmente pues las mujeres no se animan a denunciar por ese temor a ser revictimizadas. Es un caso, pues me parece que así como el de Iliatenco y como el de Atlautla, que pues nos deja a todas las autoridades con una sensibilidad, me parece, y con apertura a juzgar con perspectiva de género, que a veces es un poco complicado. Lo hemos visto en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en particular a veces de parte del personal
masculino del mismo tribunal. Sin embargo, también poco a poco creo que hemos ido avanzando. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y a todos por su atención. La Federación Iberoamericana de Abogados otorga el presente reconocimiento internacional a la doctora Alma Rosa Baena Villalobos, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por su disertación como ponente internacional en el 38º Congreso Internacional de la FIA Veracruz 2024, con su conferencia magistral Nulidad de elección municipal por violencia política en razón de género. Recibe el reconocimiento de las manos del doctor José Daniel Hidalgo Murillo. Agradezco a las redes nacionales, tanto internacionales, en este 38º Congreso Internacional de la FIA en Jalapa, Veracruz, en honor de los juristas, el doctor José Daniel Hidalgo Murillo y de la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz. Cerramos transmisiones y posteriormente clausuramos el evento.